Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Como siempre, apoya el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado. Institución para servirle al prójimo más carenciado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Espacio vitalísimo para derrotar ese almácigo, ese vivero del crimen, que son esos jóvenes sin oficio y sin beneficio, que son presas fáciles de la delincuencia. Y los salesianos les rescatan y los forman como ciudadanos útiles al país. Apoyemos ese gesto, ese desprendimiento de los salesianos, que son gente formados para formar, para brindarle apoyo a los demás, principalmente a los jóvenes. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, hay que hablar de Trump, porque Estados Unidos es un país tan cercano a todos nosotros, los vecinos más, pero es un país cercano hasta global, porque la presencia de Estados Unidos es tan fuerte que influye su cultura, su música, su idioma, que el inglés indiscutiblemente es una hiperpotencia económicamente, su moneda influye también, todo, la ciencia, y bueno, y Estados Unidos sigue siendo esa hiperpotencia, ese atractivo que tiene, ese sincretismo cultural, porque ahí va todo el mundo, ahí va gente del mundo entero. Este país que es una suerte de laboratorio donde las ideas entran y salen, porque eso sí tiene Estados Unidos, que no le hace falta gente. Miren, que yo soy un científico en el área de la virología. Muy bien, vaya a Estados Unidos. Ay, este país no me gusta, lárguese, se puede ir, que vienen 1000 más, 1000 virólogos más van a llegar a los Estados Unidos. Esa es la pura verdad. Pues bien, Donald Trump es una personalidad que todo el mundo sabe que no participaba en la política, era un hombre con una visión económica rica, de inversiones, de sacar ventaja, de ganar del capital. Es una figura del capitalismo en el área principalmente inmobiliaria, pero ese se manejaba en todo y hasta en lo mundanal.
hasta en lo mundano se manejaba Donald Trump. Era un hombre que en su juventud, vamos a decir, pero todavía, porque él tiene su vitalidad. Pero Donald Trump, todo el mundo sabe que hizo un discurso para llegar a la presidencia de la República. Un discurso que todo indica que fue falso. Porque usted habla de la paz. Yo quiero un mundo de paz. No quiero un mundo de guerra. Eso fue Donald Trump. Las guerras las odio. Voy a acabar la guerra de Ucrania en 24 horas. Máximo. Voy a parar eso. Desde que gane la presidencia de la República, voy a parar las guerras. No más guerras. Soy enemigo de las guerras. Bien, vendió ese discurso. Pero es al revés. Ahora el hombre es el hombre de la guerra. O de las guerras. Y la verdad que cuando uno ve el caso de este académico norteamericano, ya fallecido, creo que murió, Joseph Nye, un académico geopolitólogo que escribió sobre la teoría del poder blando de los Estados Unidos. Yo me acuerdo que leí ese libro de él, El poder blando, o la paradoja del poder norteamericano. Creo que así que se llama el libro de él, La paradoja del poder norteamericano. Y él planteó la tesis de que Estados Unidos tenía un poder blando y un poder duro. Entonces, viendo a Trump ahora, nos damos cuenta que no existe el poder blando en los Estados Unidos. Yo creo que Trump derrota a Joe Nye. ¿Por qué? Porque los que son blandos son los presidentes, pero Estados Unidos sigue siendo esa super y esa hiperpotencia. Que todo depende de quien esté en la Casa Blanca. Porque Donald Trump ha demostrado que Estados Unidos lo que tiene es poder duro. No solamente con lo bélico, sino con los aranceles, y la gente aceptaba los aranceles. La Suprema Corte de Justicia porque lo tumbó. Pero la gente el mundo hubiera aceptado sus aranceles, no en aquellas proporciones verdaderamente alocadas, de unos aranceles de 70, 100, 50%, y una cosa que eso era como una cosa de loco, como se dice, porque era como repartiendo una herencia, y bueno, una cosa que uno ni sabe. Entonces, Estados Unidos, con el caso de Trump, le ha demostrado que no hay poderes que se le resistan, porque si el caso de Venezuela tenía sus defensores poderosos, segundo y tercer ejército de la tierra, y se quedaron como nada, entonces él invadió a Venezuela y obtuvo lo que buscaba. Que esté equivocado o que eso no le dé resultado, eso es otra cosa. Pero dijeron, mire, vamos a buscar a Maduro, y lo buscaron a Maduro. Y a Irán, miren, si ustedes si se resisten a que le inspeccionemos, a que no le obliguemos a que no tengan armas nucleares, le voy a atacar. Bueno, parece que Irán diría, yo tengo el apoyo de China y de Rusia, y tengo muchísimos misiles. Trump no se atreve a atacarnos, además ellos saben que yo voy a cerrar Hormuz. Bueno, pues Donald Trump atacó a Irán. Lo ha atacado 2 veces, y esta vez lo ha atacado con una fiereza que ya es una guerra abierta que hay contra Irán. Desde luego, eso demuestra que Estados Unidos lo que es un poder duro, porque los supuestos, los pretensos andamios de Irán se han quedado expectantes, mirando. Rusia y China no se atreven a hacer nada por Irán, ni sus vecinos menos. Y Trump sigue como un ciclón, un huracán.
atacando con el poder duro de los Estados Unidos. Y esa política que según Joseph Nye era disuasiva desde el punto de vista de decir, bueno, mira, Estados Unidos te puede poner aranceles y eso es poder blando y eso es una política disuasoria, muy bien, pero esta política disuasoria es militar, es bélica, es con las armas, que son las que duelen, las que más duelen, mejor dicho. Y era impensable que el régimen del castrato, no el madurato, porque el madurato tuvo que buscarle, demostrar con fuerza que se puede respetar a Estados Unidos. Y el chavismo militarista, autoritario, guapetón, se han vuelto agua de borrajas y se rajaron, como dice. Y ahí están las pruebas. El hombre maduro, aquel Júpiter tonante que había en Venezuela, hoy está detenido en frías y húmedas cárceles norteamericanas. Aquel Júpiter, señores, aquel monstruo del poder venezolano y de las Fuerzas Armadas bolivarianas, armadas hasta los dientes, y aquel pueblo armado. Y Venezuela se ha hecho como si fuera un barrancolí, que era lo que decíamos aquella vez, que el señor Maduro transfiguró a la figura del coronel Chávez en un barrancolí, señores. Eso es mucho decir, un barrancolí. Y eso se ha abierto, eso fue lo que pasó con las fuerzas bolivarianas, se volvieron un barrancolí ante el águila americana. Bueno, entonces yo creo que Donald Trump ha derrotado a Joseph Nye, a Joe Nye, la teoría de Joe Nye, famoso académico, la paradoja del poder norteamericano. Así es el título del libro. Me acuerdo que tiene la portada es como blanca con la bandera norteamericana, algo así. Bueno, entonces, Donald Trump, la verdad que hubiera sido todo un fiasco para el Nobel de la Paz. Ustedes se imaginan que el comité del Nobel le hubiera entregado el premio Nobel de la Paz a Donald Trump, como él lo buscó, lo pidió e hizo gestos de que él quería la paz. Bueno, a Ucrania, ríndanse, ustedes perdieron la guerra. Es decir, Ucrania, que ha frenado al segundo ejército más poderoso de la tierra, que le ha ocasionado pérdida de más de 700 mil millones de dólares, que ha inutilizado 1.300.000 hombres entre muertos y heridos, incapacitados, desaparecidos del ejército de Rusia, centenares de miles de equipos militares destruidos, y usted le pide a ese país que se rinda. Oh, pero hay que ver, hoy si Irán le hubiera matado 2.000 soldados a Estados Unidos, ¿dónde estuviera Trump hoy? Porque apenas son 8 soldados los que han muerto, que no es peleando frente a frente, sino por misiles que han llegado y caen allí encima, u otros que murieron de un avión, no se sabe si fue derribado o se cayó el avión por problemas mecánicos. Pero Estados Unidos lo que tiene son 8 muertos de esta guerra. Ustedes se imaginan 2.000 muertos que Irán le hubiera puesto a Estados Unidos. ¿Cómo estuviera Donald Trump? Y Trump le pide a Irán que se rinda, que ya perdieron la guerra.
Trump podría declarar que la guerra acabó, porque él anunció que ya la guerra prácticamente estaba ganada. Pero no es fácil cerrar una guerra. Ustedes decir, ya, mira, ya esa gente está inutilizada. Eso no es así, porque que quedan las secuelas de eso. Entonces, esa es una guerra peligrosa que uno no sabe. Sabe uno que Estados Unidos va a vencer, va a aplastar a Irán, indiscutiblemente, y más que Irán está solo, porque los pretensos apoyadores de ellos, sus andamios políticos y bélicos, no han dicho esta boca es mía. China y Rusia están calladitos, expectantes, como se dice. Entonces, esa es una situación que uno le apena, porque la verdad que Estados Unidos, actuando en esa forma, como está Trump ahora mismo, que en una alianza rara se alía con Israel en este caso, porque Israel tiene una situación también crítica en la zona con este armamento de esta gente de Irán. Sabe Israel que tiene que tomar medidas salvadoras, porque eso es un peligro. Un país pequeño como Israel, está concentrada la población en 2 o 3 ciudades grandes, y esta gente con unas armas que llegan fácil allí, entonces abruman las defensas de Israel. Israel se vería muy fuertemente afectado por un bombardeo de esta gente de Irán, más esas guerrillas que asedian las fronteras de Israel, sería muy complicado. Bueno, Estados Unidos ha logrado participar allí y ha puesto las cosas muy fuertes. Pero la verdad que el caso, por ejemplo, de Cuba, ahora Cuba, que también, ¿dónde están los comunistas dominicanos? Señores, no ha habido uno que haya hablado. Pero no dominicanos, los comunistas de América Latina, ¿dónde están? Apenas la Sheinbaum de México habla, algo, dice algo, o el que era presidente. Pero los comunistas, no los del mundo, no los de América Latina, no han dicho esta boca es mía. Y aquella Cuba, aquel castrato tan desafiante, hoy está rendido a los pies de Donald Trump, porque Trump, claro, ha usado el poder duro, ese poder bélico de Estados Unidos. Con el ejemplo que se dio en Venezuela, parece que los cubanos se han metido en miedo también, pero la situación es de ruina en Cuba. Y esa situación de Cuba, parece que Donald Trump quiere que los cubanos del exilio son los que se encarguen de Cuba. Pero dígame usted, aquel país, ¿qué es lo que va a pasar? Una miseria enorme. No hay energía eléctrica allí, apenas lo que tienen paneles solares, son la gente que están sobreviviendo en Cuba. La situación de miseria que hay en ese país. ¿Quién va a cargar con eso? Que la Unión Soviética, cuando Cuba operaba, que tenía el castrato, tenía vida, decía que esa bailarina cubana era muy cara. Díganme ustedes si Estados Unidos, porque Venezuela, yo me puedo echar a Venezuela, porque Venezuela es súper rica. Solamente activar esa industria petrolífera, eso es dinero a chorro que sale de esas tuberías. Minerales, un país rico en minerales, un país más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Pero dígame usted, Cuba, ¿quién va a cargar con este esqueleto? Los comunistas no han dicho esta boca es mía. Cuba arredrada, metida en miedo, la dirigencia cubana no ha dicho nada. Negaban que estaban negociando con Estados Unidos y ahí están confesándose con la verdad. Bueno, ese poder duro, entonces Donald Trump ha puesto la política del garrote y es más, diríamos, él es del hombre. Yo, leyendo un libro sobre los magnicidios en los Estados Unidos, recuerdo el caso de McKinley. Yo dije aquí que Donald Trump es el símil de McKinley. McKinley no quería la guerra en ningún sitio. Cada vez que iba a un sitio, a cualquier lugar de los Estados Unidos, era un pacifista. Siempre decía que los políticos tenían la memoria frágil.
fue el hombre que quiso poner aranceles de 50% y más, 1898. McKinley incluso pidió a Canadá que le vendiera, que quería asumir a Canadá por encima del bueno o siguiendo el destino manifiesto. Pero ese mismo señor fue el que le abrió la guerra a Cuba en el año 98, a España, mejor dicho. La guerra contra España. Terminó cayendo Cuba, Filipinas, Guam, Puerto Rico, etcétera, etcétera. El mismo McKinley terminó asesinado y Roosevelt, Teodoro Roosevelt, que era el vice, quedó como presidente de los Estados Unidos. Y el símil con Donald Trump es totalmente idéntico. Es decir, Donald Trump sigue la política de McKinley al pie de la letra. No sé si es que él se ha unido a esa corriente leyendo a McKinley o alguien tiene asesores, no sé. Porque Donald Trump, yo le he llamado Donald Hipólito Trump. Nadie le ha visto un libro a Donald Trump. Un libro puesto encima de su escritorio, no lo hemos visto todavía. Así que vamos a ver cómo van a terminar las cosas, pero no va bien. Ese distanciamiento con Europa, seguimos diciendo nosotros, es fatal. Ese comportamiento con Ucrania, por esa vida mundano dependiente con respecto a Putin y Estados Unidos no tiene como si no tuviera jurisdicción en Europa, la estrella polar que es Estados Unidos. Entonces se ha desligado de los europeos protegiendo a Putin y luego quiere como que los europeos también ahora vayan y lo apoyen. Y la verdad es que usted no puede mantener ese juego. Entonces Donald Trump tiene un discurso no creíble. Ese discurso de la paz, pero abre la guerra, ama la guerra. Y entonces son contradicciones. No quiero a Europa porque son unos vagos, o esos son unos cobardes, o son unos tacaños, ¿no? Todas las durezas verbales contra Europa. Ahora pide la colaboración. Y la verdad que toda esa ida y venida de Donald Trump no van a terminar nada bien. Piensa uno. Quizás él diga que no, porque él es el poder del globo hoy, o el poder más dominante en el globo. Lo tienen los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente.
Bien, parece que esa situación de Cuba, la verdad que yo creo que los izquierdistas dominicanos nada más deben quedar Narciso y Miguel Mejía. Son los únicos dos defensores que tiene Cuba y Venezuela en el hemisferio occidental, pienso yo, que solamente quedan ellos dos. Y la verdad es que es una vergüenza. Siempre nosotros dijimos aquí, Cuba carece de esa diversidad contradictoria, que puedan reñir los profesionales unos y otros, un abogado que defiende un caso y tiene otro abogado enfrente, pero que puedan reñir, o que puedan también intelectuales que puedan discutir temas con libertad de opinión, de conciencia, etc. Comerciantes que puedan competir. En Cuba no hay nada de eso. O sea, es un país que carece de esa diversidad contradictoria en lo cultural, en lo social, en lo político, en lo económico. Entonces, ¿qué país es este? Está en la miseria. Una vergüenza. Entonces, ahí funciona no el poder blando, lo persuasorio del poder blando, sino ya con la dureza que Trump ha actuado. Parece que los cubanos se han metido en miedo y además la ruina, porque es que aquí no hay ni comida. Y hay que ver lo que es esta situación de esta guerra. Que yo vi un dato hoy de que por Hormuz sale el 47% de la urea que se utiliza como fertilizante en las cosechas o para las siembras. Y viene ahora, precisamente en la primavera, se comienza a sembrar. Entonces, ese mundo agrícola de los Estados Unidos, eso no permite que no estén las cosas en su justo lugar, porque ahí un día que usted pierda, eso es un problema. Hasta en Rusia y esa zona de Ucrania, esas sabanas enormes en el sur de Rusia y Ucrania, el fertilizante tiene que estar ahí pegado, como se dice, pegado a la semilla. Imagínense si el 47% de la urea sale por Hormuz, ¿qué va a pasar con los demás países? Nosotros mismos tendríamos problemas, nos subirían los precios probablemente de los fertilizantes, pero países como Cuba, en ese caso, señores, la subsistencia prácticamente, porque ahí no hay estructura. Entonces hoy salen con una perestroika cubana o el glasnost cubano. ¿Quién le va a creer a este régimen abriendo o haciendo apertura de inversión a los cubanos del exilio? Hoy los llama. Oigan qué régimen tan desacreditado. Llamar a quienes le llamaban ayer ellos la gusanera, hoy le piden regresen, traigan sus capitales, vengan a invertir, pero ustedes les robaron todo lo que tenían. Es decir, un estado delincuencial como el que hizo el castrato allí. ¿Qué fue lo que trajo? Todo ese robo de los bienes de la gente que se fueron de Cuba huyendo del régimen. Y sus bienes eran incautados y repartidos entre sus adláteres. Hoy le dicen que vengan a invertir a Cuba, pero serán locos. Decía Juan Bosch, el que me engaña una vez, sinvergüenza es. El que me engaña dos, sinvergüenza yo. Y es verdad, ¿quién va a invertir en esa Cuba? A menos que le garanticen al gobierno norteamericano que ellos se van a largar de ahí los Castro y todos sus adláteres, y que eso se tendrá que desplomar, aquella famosa revolución comunista que no es más que una musaraña lo que hay allí de delincuentes y torturadores, autoritarios y vividores, que es lo que han hecho vivir de ese pueblo. Una vergüenza. Bueno, así es que andamos. Uno no quiere pensar que el ADP tiene una trama obstruccionista contra la educación y el pueblo dominicano, señores, pero decir este gremio que van a iniciar un congreso, 7.900 escuelas,
para estudiar la crisis, el malestar de la educación nacional. Van a convocar 117,000 docentes, pero lo hacen el 18, es decir, mañana comienza. Día laborable. Qué bueno es parar días laborables, porque no dicen, miren, este congreso que se inicia el 18 y termina el 14 de abril, se va a celebrar los fines de semana. ¿Por qué? Bueno, porque los fines de semana están libres de dar clase, no en hora de clase. Eso se llama una trama obstruccionista, pero también un desvanecimiento de la autoridad nacional, que ha estado desvanecida totalmente, porque no se atreve a tomar medidas contra ese gremio. Es decir, días perdidos de clases para estudiar su propia mediocridad. Es decir, el problema de la educación, de la enseñanza, es la baja calidad de los docentes. Ellos lo saben. Y desde luego ya hay una sublevación de los estudiantes y de los padres y tutores, que ya nadie respeta a nadie, entonces eso es una crisis continua. Pero eso es una falta de respeto al pueblo dominicano. Usted convocar en días laborables, convocar reuniones para evaluar el proceso educativo, pero tomen las vacaciones para eso, que son 2 meses que tienen de vacaciones. ¿Por qué no se toman esos 2 meses de vacaciones para hacer un congreso largo, como lo hacen los políticos, los partidos políticos? Un congreso y estudien y hagan todo lo que ustedes tengan que hacer, los análisis que tengan que hacer del sistema, y corrijan sus fallas. No, en horas laborables. Es una trama obstruccionista, es una trama para dañar, o una trama contra las mismas autoridades, que parece que no se dan cuenta, pero ya la autoridad nacional está tan disminuida que se verifica en todo. Aquí, si el AME no respeta los semáforos, los propios agentes de AME, es porque hay un desvanecimiento de la autoridad. ¿Cuántas veces, señores, ha ordenado el presidente de la República? No hagan ruta a funcionarios, a menos que sean funcionarios del más altísimo nivel del Estado. Léase el propio presidente, la vicepresidenta de la República, que le hagan ruta. Bien, pero aquí cualquier funcionarito parece que llama a DGC y le dice, mira, mándame un motorista. Ese motorista le importa un bledo que haya una calle que esté súper congestionada y que ese tránsito debe fluir. Él viene y se establece en su motocicleta y la detiene mitad, como se dice, de la calle, para Titirimundo y para abrirle espacio al funcionarito que él viene dirigiéndole para que fluya con mucha rapidez por las vías de la capital dominicana. Pero no le hacen caso. Es decir, las órdenes del Poder Ejecutivo aquí no se cumplen. Siguen los mismos policías en sus motocicletas haciéndole ruta a funcionarios. Y de eso se habla cada rato. Pero más, el Intran, aquel monigote que tenemos nosotros allí, en Intran, toma una decisión, señores, una decisión que desde que supimos de eso, todo el mundo protestó, no por la edad que tenemos, sino por la injusticia y el abuso de usted fijarle una edad para usted ser apto para conducir un vehículo en la República Dominicana. Es decir, un hombre o una mujer de 65 años ya prácticamente son unos bagazos ciudadanos que andan ahí. No se le puede expedir una licencia de más de 2 años. Pero sabiendo la presidencia de la República que eso es un abuso de poder y que eso es una barbaridad, y se le dijo desde el principio y se mantiene eso todavía,
esa decisión del Intran se mantiene arbitrariamente. Miren, son 2 años a gente de 65 años más porque son unos ineptos. Pero resulta que cada vez que vienen los accidentes automovilísticos son los jóvenes los que se mueren. ¿Cuántos viejos de 65 años son los que mueren en los accidentes? Son los más prudentes. Al contrario, los viejos son los prudentes en este tránsito. Los jóvenes andan llevándose el tránsito por delante. Motocicletas incluidas. Usted no ve a un hombre de 65 años manejando una motocicleta en forma arbitraria en las calles e imprudente y violando los semáforos. Usted no lo ve una gente de 65 años. Y muy poco violan las luces rojas. No es verdad que una gente de 65 años va a violar una luz roja. Muy difícil. La gente ya de esa edad es gente prudente y respeta. Entonces, a este monigote, esta mojigatería que se ha instalado allí en el Intran, se le ocurre decir que la gente de 65 años no tienen capacidad de manejar en el país. No se le puede pedir una licencia, cada 2 años hay que revisarlo porque se puede morir. Es decir, le puede dar un infarto manejando y entonces puede crear una tragedia. Oye, usted puede controlar la salud de nadie, usted es médico. Esa mojigatería que nosotros tenemos allí en Intran. Ahora ya alguien por lo menos lleva el caso al Tribunal Superior Administrativo para que sea un juez que tenga que fallar y decirle, mire, usted no es más que un abusador, porque ¿quién le ha dicho a usted que usted puede violar la Constitución? Pero eso no tiene consecuencias porque aquí el gobierno no tiene autoridad. Es decir, el presidente de la República no sabe que esa medida la están tomando en Intran y es un abuso. Nadie sabe nada. Pero tampoco nadie le pregunta nada al presidente de la República que anda para arriba y para abajo. Si yo lo veo, digo yo, Manuel Fermín, si yo veo al presidente en una tienda por ahí, porque él anda por todos lados. Mire, presidente, ¿quién le dijo al director de Intran que todo hombre de 65 años es inútil en este país? Usted avala eso como presidente de la República, él se va a alarmar, me va a decir, no, yo no puedo avalar eso porque eso va en contra de la Constitución. Bueno, pues un funcionario lo hace, ¿y por qué usted no toma medidas con eso? O no lo sabe el presidente, tal vez no lo sabe. Es posible que no lo sepa, porque es un gobierno coloquial. Es un gobierno de la calle, un gobierno que anda por calles y caminos de la patria. Muy bien. Nadie conoce el país mejor que el presidente Abinader. Pero ese no es el problema. El problema es las soluciones, es las correcciones y el fortalecimiento y no el desvanecimiento de la autoridad, que tampoco tiene que ser autoritaria. Es la autoridad verdadera, la autoridad legal que le da la Constitución y las leyes que son las que tienen que regir en este país y el Estado se tiene que regir por ellas. Aquí no hay forma de corregir nada. Por eso, mucha gente en su imaginario, como diríamos, particular, uno ve muchas veces actos gubernamentales, los ve interesados. Por ejemplo, con el clásico de béisbol, uno vio cómo el gobierno prácticamente asumió el clásico. Es decir, dijeron, miren, este equipo dominicano, como está dando estas palizas, este equipo dominicano va a ser el líder, va a ganar. Vamos a montarnos en esta ola de populismo. Y el gobierno asumió el clásico como si fuera una promoción de el PRM, que está compitiendo. Asumió el clásico de tal forma que el populismo mediático se amplió y crearon ambiente deportivo en las esquinas, en calle, en avenida, ¿cómo se llama esto? Pantallas gigantes. Y me imagino que hasta brindis con bebidas alcohólicas habrían en las áreas de esparcimiento. Es decir, el gobierno asumió el clásico como si fuera un acto populista. Y vino el decaimiento con la caída del equipo.
No ya el clásico ahí murió todo, no se volvió a hablar más. Lo que quiere decir que no era el clásico en sí, era el interés de ver ese equipo dominicano, que la ola está montada y ver que el pueblo dominicano está en eso, estaba en pelota. Y esa es la pura verdad. Pero ese es el imaginario realista de cada quien, como se dice. Yo, ese es el mío, lo que me advertía. Otros tal vez vieron otras cosas, porque cada uno tiene su imaginario realista, como decía el Gabo. Bueno, la verdad que andamos, que eso uno no sabe por dónde que vamos a terminar. Es una pena que el país tenga tantas deficiencias que no se atienden. Yo he visto, por ejemplo, el bacheo. Se paran, se tapan algunos hoyos, pero señores, la capital está llena de hoyos, muchísimas calles con muchísimos hoyos. Están intransitables y no hay forma de que Obras Públicas tenga una campaña amplia de tapar los hoyos en las vías públicas. Esas cosas tienen que corregirse, porque si no se puede pavimentar, porque uno sabe que la pavimentación es muy cara. Usted, por ejemplo, tomar una calle como la Roberto Pastoriza y pavimentar esa calle, uno sabe que eso cuesta mucho dinero a cualquier gobierno. Y eso no lo regalan. El asfalto no lo regalan. Muy bien. Pero, ¿qué cuesta tapar hoyos u hoyitos que se hacen grandes con la lluvia y el rodaje de los vehículos? Se va haciendo grande, se desgastan, los bordes de ese bache se van debilitando y eso se va ampliando el hoyo. Y cae uno y es una desgracia para usted que tiene su vehículo, sufre daño mecánico, etcétera, etcétera. No se tapan los hoyos, pero uno sabe cómo son las campañas o ese efecto mediático, populista y electorero. Entonces, cuando vengan las elecciones, ustedes verán, el gobierno comienza a pavimentar las calles principales. Entonces, la Chúchil está bien, pero hay que tirarle otra capa a la Chúchil, porque es que por ahí pasa demasiada gente. Hay que tirarle una capa y remover aquello para que se vea que estamos pavimentando. Y vienen y le agarran a la Roberto Pastoriza y la van a tirar entera. O la México la va a hacer entera, porque la circunscripción 2 o 1, perdón, esa circunscripción es vital en las elecciones. Vamos para que la gente se entusiasme. Nos meten 8 años, 7 años de sacrificio. Y luego en el último año electoral ahí andan pavimentando el país. No es solo este gobierno. Los demás gobiernos hacían eso también. Pero ya es una práctica que realmente es una práctica populista, clientelar y verdaderamente aberrante, porque ya eso es como una tomadura de pelo al pueblo dominicano. Y así pasa con muchísimas pequeñas obras y servicios que solamente aparecen para los tiempos electorales. El teleférico de Puerto Plata tiene años dañado y yo no sé, los puertoplateños, ya, aquí nadie protesta. Las protestas sociales se han hecho agua de borrajas. Yo pienso que será que pagan para que la gente no proteste, como hacía el primer gobierno de Leonel Fernández, el famoso PEME. Se le está pagando a la gente para que no proteste, porque en el colmo es lo que yo he dicho del caso, por ejemplo, de Monte Grande. Todas esas obras complementarias, conexas, que son la verdadera riqueza de esa obra. Yo creo que ni los peces, ni las viajacas se están fomentando en el lago que se ha creado en la presa de Monte Grande, que es mucho decir. Vamos a la pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. La verdad que hay que ser, uno no quiere ser persistente, vamos a decir, tal vez es mejor decirlo así, en crítica a la falta de órdenes desde el gobierno, pero faltan órdenes que se cumplan, porque andamos a tientas. Lo hemos dicho tantas veces aquí que uno hasta nesea con eso, esa es la pura verdad. Bueno, yo en estos minutos, ¿qué me queda? Quiero dedicarse al doctor Marino Vinicio Castillo, que con ese recto juicio de razón y de palabra, el doctor Castillo ha dicho que ha reiniciado esa lucha otra vez, como se dice, reinicia el combate esa lucha tan de frente que llevó a cabo en años atrás el doctor Marino Vinicio Castillo contra el narcotráfico. Y hay que ver todas las advertencias hechas por el doctor Marino Vinicio Castillo. Y uno viendo a México, primero Colombia y después México, hay que ver el nivel de violencia que hay en México, que eso no es cosa pequeña, es miles de gente que ha muerto allí. Periodistas, políticos de todos los niveles, candidatos presidenciales, militares, civiles de todos los tipos, hasta un cardenal se lo llevaron por delante en esa violencia. Es decir, México ha estado, eso es un infierno, es México. La política y la narco y los narcos, una cosa terrible. Hoy leí ahí que parece que la CIA fue que le ubicó al Mencho en México y le dio la información al gobierno o al ejército mexicano. Pero refiriéndome al doctor Marino Vinicio Castillo, él escribió la semana antepasada en su blog la pregunta que siempre insto a que lean esos trabajos, porque eso es pedagogía pura. Esos trabajos de Marino Vinicio Castillo. Cumpliendo promesas como siempre. Ese fue el primero de esta serie, que van 2 ya. Cumpliendo promesas como siempre. Y siempre advertiré mientras viva. Dios mío, cuánta sabiduría. Esos 2 trabajos, señores, hay que leer ese trabajo, esos 2 trabajos de Marino Vinicio Castillo sobre el narcotráfico. Cuánta sabiduría, cuánta pedagogía, cuántas vivencias, pero cuánto estudio sobre el mal, sobre ese problema, sus relaciones con las agencias norteamericanas y esos funcionarios de alto nivel de los Estados Unidos, los procuradores generales de la República Norteamericana. Óigame, y con el zar de la droga de los Estados Unidos en esos momentos, que fue el general McCaffrey, toda esa experiencia, señores, todas esas advertencias vaciadas, esos trabajos tan completos y tan bien referenciados, porque con sus obras tratadas, esos tratadistas del crimen, esos trabajos yo los recomiendo, señores, lean esas 2 últimas preguntas del doctor Marino Vinicio Castillo, que es pedagogía pura.
Y no es porque él quiera hacer alarde de que él hiciera esas advertencias, que no fueron profecías ni nada de esas cosas, sino estudios de él, sus observaciones, cómo vio, cómo iba observando el crecimiento de ese mal, de ese malestar, todas las advertencias que nos hizo de las Fuerzas Armadas, los partidos políticos. Véanlo cómo estamos, los partidos políticos penetrados, electos, funcionarios electos en el Congreso Nacional, y ahí están. Por eso decíamos, fue hasta ridículo ver al propio presidente del PRM llevando una propuesta, una iniciativa de advertir y corregir esos males del dinero sucio, del narcotráfico en la política. Pero usted mismo ha dicho que no conocía a esa gente, decía el propio presidente del PRM, que nunca lo había visto, esa gente no sabía quién eran. Hoy usted, jefe de campaña, no sabe quién es quién en las listas de los candidatos. Cosas ridículas. Pero todo eso lo advirtió Marino Vinicio Castillo que iba a pasar, y lo dijo en qué sectores políticos iba a pasar. Y así es que ha pasado. Y a las Fuerzas Armadas le hacía las advertencias, y miren, hasta generales de la policía, generales del ejército, de la marina, gente extraditado, porque él lo penetró el narco, lo perforó el narco. Tan advertido que fue el país por Marino Vinicio Castillo. Bien, gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol, o Comenzando la Noche.